La ley de Ohm es una relación simple pero muy útil. Dentro de esta hay tres magnitudes fundamentales: voltaje, corriente y resistencia. Un circuito eléctrico se forma cuando se crea una trayectoria conductora para permitir el libre movimiento de electrones continuamente. Este movimiento continuo de electrones a través de un conductor se le denomina corriente y se puede comparar lo dicho con el flujo de un líquido a través de un tubo hueco. La fuerza motivadora de electrones que fluyen en un circuito se llama voltaje y puede ser pensado como la presión que empuja a los electrones a través de los conductores. Voltaje, o también medida específica de energía potencial, siempre es relativa entre dos puntos. Cuando se habla de una cierta cantidad de voltios que están presentes en el circuito, nos referimos a la medición de la cantidad de energía potencial existente para que los electrones se muevan de un punto en el circuito a otro punto determinado. Esta energía potencial es causada por la diferencia de la carga que hay entre dos puntos. Cuando la corriente que fluye en un circuito, esta diferencia de potencial o presión debe mantenerse por algún tipo de bomba para mover los electrones. Los electrones que fluyen en un circuito se pueden comparar con el agua que fluye a través de tuberías. En esta animación vemos un circuito eléctrico a la izquierda y el circuito de agua de la derecha. La bomba es como la fuente de tensión y vemos que cuando la presión creada por la bomba se incrementa, el flujo de agua aumenta. De forma similar sucede con el circuito eléctrico: se aumenta el voltaje de la fuente, aumenta el flujo de la corriente. Los electrones tienden a moverse en medios con cierto grado de fricción por la oposición de la noción. Esto crea una caída de presión en un líquido que fluye a través de una tubería. De manera similar ocurre con el voltaje a través de la resistencia en el circuito eléctrico. Cuando el agua fluye a través de un tubo, hay una caída de presión desde la entrada hasta la salida. Las tuberías más pequeñas generan más fricción que las tuberías más grandes. A esta oposición al movimiento se le denomina más correctamente resistencia, y es la cantidad de resistencias de un circuito para oponerse al flujo de electrones. Para medir una resistencia se debe tomar el multímetro y poner los cables positivo y negativo en los dos puntos de la resistencia, es decir, a los lados. Ahora, la unidad de medida es una cantidad estandarizada, uno de los inventos hechos por el hombre. Hicieron medidas rudimentarias para hacer varias tareas, como la construcción de viviendas grandes o pequeñas, de grandes cosas, las medidas de la ropa o el trueque de alimentos. La gente quería saber cómo podía lograr medir la magnitud de las cosas. Por ejemplo, una de ellas fue el pie del hombre, para tratar de medir su longitud y así mirar qué caracterización podría tener. Vamos a hacer varias afirmaciones sobre las cantidades eléctricas. Para poder describir las cantidades que queremos, vamos a ver cómo convertir cualquier unidad de medida en una cantidad física. Ahora, para poder medir la masa, las unidades de medida son libras, y para poder medir la temperatura, podríamos usar los grados Fahrenheit. Ahora, aquí están las unidades estándar de medida para la corriente eléctrica, que son: corriente, el símbolo es una I y la unidad de medida son los amperios. Voltaje, el símbolo es una V y se mide en unidades de voltios. Y resistencia, el símbolo es una letra R y su unidad de medida son los ohmios. Su simbología se ve representada en la letra omega. Cada unidad de medida lleva el nombre de un famoso experimento de electricidad. Por ejemplo, el amperio, que lleva el nombre del francés André M. Ampère; el voltio, que lleva el nombre del italiano Alessandro Volta; el ohmio, que fue por George Simon Ohm; y el coulomb, que lleva el nombre de Charles Augustin de Coulomb. El símbolo para cada cantidad matemática es representado por un valor. Como vemos en esta imagen, I mayúscula representa la intensidad de corriente. El otro símbolo de la tensión, que es la letra E, representa la fuerza electromotriz. Ahora, estas tres unidades de medida son las más utilizadas dentro de la electricidad y en la electrónica. Con estas unidades se da paso a la obtención de mayores conocimientos dentro de este campo. Todos estos símbolos se expresan
mediante letras mayúsculas, excepto en los casos en los que la cantidad de tensión se describe en términos de un breve periodo de tiempo, llamado valor instantáneo. Por ejemplo, el viaje de una batería que es estable durante un largo periodo de tiempo. Esta será simbolizada con la letra E, mientras que la caída de voltaje será simbolizada con la letra E minúscula, ya que se usan las letras minúsculas para designar un valor en un determinado momento. Esta misma conversión de medidas es válida para la corriente. La letra I minúscula representa la corriente en un momento determinado. Sin embargo, las corrientes medidas directamente estables en el tiempo se miden con mayúsculas. Una unidad fundamental de medida en los inicios de la electricidad. En ese tiempo la frecuencia se utilizaba muy poco, en la unidad Coulomb. La carga eléctrica proporcional al número de electrones en el estado de desequilibrio. Una carga Coulomb es igual a 6.25 por 10 elevado al 18 de electrones. El símbolo de cantidad de la carga eléctrica es la Q y de unidad de Coulomb es la letra C. Dadas las circunstancias, la unidad de flujo de los electrones del amperio es igual a un Coulomb sobre segundo, es decir, electrones que pasan por un punto del circuito en un segundo. En términos actuales, en una tasa de movimiento de la carga eléctrica a través de un conductor. Como se dijo antes, voltaje es la unidad de energía potencial por unidad de carga disponible para llevar los electrones de un punto al otro. ¿Cómo se mide la cantidad que llamamos energía potencial? La unidad de medida general para cualquier tipo de energía es joules. Un joules es igual a la cantidad de trabajo realizado por la fuerza de un newton a través de la moción de un metro. Un newton por metro es el que mide la cantidad de trabajo realizado cuando un objeto se mueve. Es la unidad métrica estándar para medir el trabajo. Debido a las diversas ecuaciones y pequeñas unidades implicadas, es más eficiente escribir joules en lugar de newtons por metro. Dicho esto, entonces, un voltio es igual a un joules dividido por un coulomb. Es decir, si 9 voltios ocupan 9 joules de la energía para cada columna de electrones movidos a través de un circuito. Joules puede ser calor eléctrico o experimento de energía mecánica, como el que vemos en la siguiente imagen. Aquí podemos observar que la paleta calienta las tuberías de agua y durante este proceso se realizan dos energías. La primera es energía térmica y la segunda energía mecánica. La energía térmica se produce ya que se genera calor en la paleta y esto hará que el agua y las tuberías se calienten, dependiendo de qué tanta temperatura haya durante el proceso, y la energía mecánica se produce ya que la paleta se mueve. Para hacer este proceso es gracias a la aceleración. Otra fuente de energía eléctrica podría ser la misma cantidad de trabajo para elevar la temperatura del agua y a su vez la rueda de paletas, y una resistencia se calienta para mantener el agua caliente. Las unidades y símbolos para las magnitudes eléctricas serán muy importantes para saber cuándo empezamos a explorar las relaciones entre los hombres y los circuitos. La primera y tal vez más importante relación entre la corriente, la tensión y la resistencia se llama Ley de Ohm, que fue descubierto por George Simon Ohm, publicado en 1827 en papel. El circuito galvánico de investigación matemática fue un descubrimiento importante y consistía en la cantidad de corriente eléctrica que fluye a través de un conductor metálico, y un circuito es directamente proporcional al voltaje. Ohm expresó su descubrimiento en forma de una ecuación simple, describiendo cómo se relaciona el voltaje y la resistencia. E es igual a I por R, donde E es voltaje y se multiplica corriente por resistencia. Y esta ecuación se puede manipular con técnicas algebraicas de dos maneras: despejando I y será igual a E dividido entre R, y despejando R y será igual a E dividido entre I. En el siguiente video vamos a ver cómo podemos usar estas ecuaciones para ayudarnos a analizar circuitos simples y complicados.